escrituras, actas constitutivas, testamentos, fideicomisos, donaciones, compraventas. Protege tu patrimonio y el de tu familia. Pregúntale al notario. Con José de Jesús González, Notario 199. Notario 199. ¿Cómo está, José Jesús? Qué gusto saludarte. Buenos días. Muy bien, gracias a Dios. ¿De qué nos vas a hablar en este lunes? Gracias. Vamos a seguir hablando de compras de inmuebles. La semana pasada hablamos de compras y ventas de casas habitación. Okay. Hoy hablaremos de todo lo que sea compras y ventas de no casas habitación. De no casas habitación. Sí. ¿Cómo qué? Terrenos. Terrenos. Construcciones, o sea, terreno con construcción comercial, terrenos agrícolas, cualquier otro tipo que no sea la casa habitación. Ok. ¿No? Adelante, te escuchamos. Gracias. Mira, como complemento de lo que habló el ingeniero Verdugo, el delegado del Infonavit, a propósito que dejó muy claro todo lo que está haciendo el Infonavit y lo está haciendo bien, la expo que van a celebrar esta semana, el Colegio de Notarios, que es la organización que aglutina a todos los notarios de Culiacán y de los municipios conurbanos, vamos a estar presentes en la expo. Tendremos atención personalizada y gratuita del colegio, nos vamos a turnar los notarios todos los días para resolver cualesquier duda, no nada más de temas de Infonavit, sino de cualquier otro tipo que pudieran tener las personas que asistan a la expo. Ahí pueden aprovechar. Sí, con todo mucho el tema gusto. Hipotecario, vivienda. Exactamente. Y demás. Y cualquier otra duda. Mira, nada más resumiendo de la vez pasada que hablamos, en la casa habitación, cuando uno vende su casa, es importante recordar que puede exentar hasta 5 millones de pesos. Ese es el monto que particularmente cuando vendes tu casa puedes exentar. Obviamente que si son 2 personas las que exentan, esto es por cada persona. Nada más quería puntualizar. Ahora, en la venta de un terreno, nos iremos a los terrenos. Cuando uno tiene un terreno y va a adquirir un terreno o va a vender, no se causa IVA. Okay. Es decir, no hay un impuesto al valor agregado cuando uno vende un terreno. Eso es importante que lo sepamos. ¿Y cómo se calcula el impuesto sobre la renta, que es lo que se tiene que pagar por la ganancia que se tiene de lo que compró contra lo que vendió? Es saber cuánto le costó el terreno, traerlo a valor presente ese costo, y ese es lo que va a poder deducir contra el precio que venda. La diferencia que hay entre lo que le costó traído al valor de hoy contra el precio que vendió, sobre eso se paga la utilidad del vendedor. ¿No? Es importante también saber que cuando uno construye después de comprar, hay muchas veces que llega un cliente y nos dice, oye, resulta que no tengo escritura de mi construcción. Nada más del terreno. Nada más del terreno. Y eso es muy común que nos pregunten a los notarios. No es necesario tener escritura de la construcción. Hay una primicia o hay un punto en la ley o en las disposiciones que dice lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Y se presume que si tú eres dueño del terreno, eres dueño de lo que se construyó sobre él, a menos que haya un documento que acredite lo contrario. Lo más normal para acreditar que tú eres dueño de la construcción sobre tu terreno es la licencia de construcción. Es decir, un permiso que tú pagas al ayuntamiento y que es un derecho para construir lo que vayas a hacer sobre tu inmueble. Eso es importante. Esa es una forma de cómo acreditar. Que lo rentes el terreno, ¿no? Y alguien construye ahí. Alguien, que puede existir, ¿eh? Hay casos donde una persona es dueño del terreno y otra persona es dueño de la construcción. Eso pasa muy común en negocios. Cuando se asocian 2 personas y uno dice, yo pongo el terreno y tú pone el dinero, construye, vendemos y nos repartimos las utilidades. Eso también es muy común. Es importante que sepamos que en el impuesto sobre la renta, que es lo que se paga por la ganancia que tienes de lo que te costó un inmueble contra lo que vendiste, el notario participa en esto y es obligado, responsable, solidario. ¿Qué significa esto? Y es claro, cuando una persona física vende su terreno, ¿sí?, el notario tiene que calcular el impuesto sobre la renta y enterarlo a la autoridad.
Es obligación del notario. Es obligación del notario. Cuando es persona física, ¿qué es persona física? Nosotros como individuos, sí. No sociedades ni mercantiles, ni civiles, ni asociaciones de ningún tipo. Cuando una persona física, Juan Pérez, vende su terreno, el notario tiene que efectuar el cálculo y enterar el impuesto a la autoridad. Cuando es persona moral, el notario, quien vende, el notario no debe de enterar ni calcular ese impuesto. Ese dinero, el ingreso se acumula al día a día de su actividad y la empresa hará los pagos correspondientes. Eso también es importante que lo sepamos para que queden tranquilos los vendedores y sepan a qué están obligados cuando acuden a un notario. No le diga el vendedor al notario, no quiero pagar el ICR. No, señor, se tiene que pagar. Eso, de hecho, el notario es obligado solidario. Es decir, si se equivoca en el cálculo, ¿sí?, tiene que ser responsable ante la autoridad junto con el vendedor. Entonces hay una responsabilidad importante, ¿no? Cuando se vende, cuando tienes terreno y construcción, bueno, antes de eso, compramos terreno, después construyo. Y es muy normal que digan, oye, ¿cómo le hago para calcular cuánto me costó hacer la construcción y acreditar cuando yo quiero vender el valor de mi construcción? Eso es muy difícil porque no vamos a guardar todas las facturas, todos los recibos que pagamos a los albañiles, al maestro de obra, al ingeniero, el material. Es prácticamente imposible. Lo que se hace es acercarse con un perito y hacemos un avalúo que se llama avalúo referido, que es que el perito hace un cálculo de cuánto te costó ese inmueble en la fecha en que fue hecha la construcción. Y eso se le quita un demérito y ese es tu costo. Eso es lo que puedes acreditar para deducir. Y si tienes la escritura del terreno nada más y no de la construcción, pues es más complejo porque no hay un valor catastral actualizado, ¿no? Que ese es el caso que menciono. Es decir, si yo compré terreno en construcción y voy a vender, pues ahí viene ya el precio de cuánto me costó el terreno y cuánto me costó la construcción. Pero cuando yo compro solo terreno y posteriormente construyo, esta es la forma de hacer el cálculo, con un avalúo referido. Es importante que sepamos que cuando uno vende construcción, ¿sí?, vende terreno y construcción, quien compra tiene que pagar IVA sobre el valor de la construcción. Ahí sí. Exactamente. En el caso de los terrenos, no. En el caso de los terrenos, no. Y como mencionamos en la semana pasada, tampoco se paga IVA cuando se vende una casa. Solo se paga impuesto al valor agregado el comprador cuando compra un terreno con construcción que no tiene un destino de casa-habitación. Bodegas, edificios, locales comerciales, ese tipo de construcciones generan IVA para el comprador. Ok. ¿Algún edificio también? Igual. Sí. Y también es importante que sepamos, porque muchas veces queremos comprar un local en una pequeña plaza. Y dice, quiero comprar un local, pero no está constituido algo que llamamos régimen de condominio, que es el sistema por el cual administramos una copropiedad entre los dueños. Y una persona que te quiere vender un local y no tiene formado el régimen de condominio, no te puede vender el local, porque no está individualizado, no tiene una clave catastral individual y no hay un régimen de copropiedad, que es lo que es el régimen de condominio inscrito en el registro. Justamente sobre ello pregunta Daniel Camargo, ¿se puede escriturar la segunda planta de un domicilio para dividir planta baja, planta alta? Dice, se refiere a una casa, sí, un domicilio particular. Sí es viable y hay que analizar el caso, pero el camino es formar un régimen de condominio que no es otra cosa que señalar qué es área privada de cada uno, es decir, en el caso que él menciona, tener un área privada en la planta baja, tener un área privada en la planta alta, cada uno dueño de eso, y mencionar de qué son dueños en común, lo que le llaman las áreas comunes, escaleras, ventanas, paredes, techo, jardín, sí es viable. Sí es viable. Buenos días, Luis Alberto. Dice, si heredo unas tierras agrícolas y las quiero vender, ¿qué impuestos pago como vendedor? Dice. Bien, aquí es igual si no son ejidales, obviamente. Si son tierras de propiedad privada, nos vamos al costo. ¿Cuánto le costaron a él adquirir esos bienes? Y puedes decir, es que me lo heredaron mis papás. Te tienes que ir a cuánto le costaron a quien te lo donó. Y te traes a valor presente ese monto
y lo comparas contra lo que vas a vender, contra el precio. Sobre eso y se sobre paga, la diferencia se paga el impuesto sobre la renta. No se paga IVA. No se paga IVA. No se paga no IVA. hay construcción. Solo impuesto a sobre menos la renta. que en esa tierra hubiera una bodega, hubiera una construcción de otro tipo que no sea habitacional y que no la habiten, y en eso sí se pagaría IVA. Federico dice, ¿una donación se puede anular por el que hizo la donación? Dice. Sí es viable, hay que analizar caso con caso, por eso es que muchas veces se tiene que especificar en la escritura que el donante, que es la persona que transmite, se reserva bienes suficientes para continuar con su vida diaria, porque es un argumento que se puede presentar en un futuro para anularlo. Todo es discutible, ¿no? Es decir, todo mundo puede considerar que tiene derecho a algo, es más difícil en unos casos, pero es caso por caso. De acuerdo, sobre todo si no se ha ejecutado la donación, si todavía no la tiene, ¿no? La otra persona. Debe ser bastante complejo, me imagino. Y hay muchos comentarios. Para más información, José Jesús. Mira, con mucho gusto nosotros, mi correo es notario199@jjgs.mx, en Facebook es notario199 y en Instagram es notaría199mx. Y el teléfono de la oficina es 744-0538. 744-0538. 0538. José Antonio Bustamante, si una casa habitación solamente cuenta con escrituras del terreno, ¿cómo se resuelve la venta? Dice, pues ya lo comentaba, se tiene que contratar un valuador, ¿verdad? Sí, es decir, en ese caso se hace un cálculo, un avalúo referido, pero no hay necesidad de acreditar que es dueño de la propiedad. Con la pura licencia de construcción puede darle soporte. Y recordar que él tiene exención hasta 5 millones de pesos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Hasta el próximo lunes. Si Dios quiere. Gracias, Luis Alberto, y buen día. Saludos a todos. Son las 8:02.